A esta hora tenemos a Gabriela Gamboa Naranjos, jefa del Departamento de Primera Infancia del Ministerio de Educación Pública, porque se han celebrado los 100 años del servicio de educación preescolar en nuestro país. 100 años. Yo no sabía que preescolar existía desde hace 100 años. Estamos de fiesta. Para mí fue una sorpresa. Yo me hice la misma pregunta. Yo me acuerdo desde kinder. Ajá. Doña Gabriela, gracias por acompañarnos. ¿Usted sí fue preescolar? Sí, muy buenos días para todas las personas que siguen el programa y un agradecimiento por el espacio brindado al Ministerio de Educación Pública en razón de esta celebración tan importante, como bien ustedes lo decían. Sí, 100 años de la apertura del primer jardín de niños independiente público. Ajá. Pero la historia de educación preescolar data de muchos años atrás, desde 1860, que se hicieron las primeras coordinaciones para brindar algún servicio de atención a los niños previo al ingreso al sistema educativo de primaria. Pero sí, es un hecho importante y de verdad que muy agradecidos por la oportunidad. ¿Y ese primer jardín de niños dónde existió? Este jardín de niños está anexo a la Escuela Metálica. Ajá. En San José. Ajá. Fue el primer jardín de niños que se montó en 1925. ¿Todavía funciona? Después de que se aprueba, claro, todavía funciona, de que se aprueba ya desde la parte política y administrativa un servicio formal para los niños en estas edades. Un hecho sumamente importante que fue liderado por nuestra querida Carmen Lira, ¿verdad? Doña María Isabel Carvajal, todo un ícono en la historia costarricense y también en la parte educativa. Ella fue la primer directora. Datos curiosos, abrió con 81 niños en el 1925 y atendía junto a 2 docentes más, pues fueron nombradas en ese momento como maestras, y pues es un hecho histórico que acompañado de muchos más que se han dado a través de la historia de la educación de Costa Rica, nos permite hoy pues abrir una oportunidad para conversar y hablar de la importancia de la educación preescolar en nuestro país. ¿Y cómo está la educación preescolar en nuestro país hoy, 2025, 100 años después de esa apertura del primer jardín de niños? Bueno, como les comentaba al principio, fueron solo 2 grupos. Esos 2 grupos representaban, de acuerdo a la población del país, un 2% de cobertura. Y hoy, 100 años después, estamos hablando que hemos alcanzado más del 95% de la cobertura de educación para los niños entre 4 y 5 años de edad. Entonces, ha sido un esfuerzo enorme y por eso es que es tan importante darlo a conocer. Aprovecho para agradecer a todo el personal docente, a aquellas maestras y maestros de educación preescolar, a todas aquellas personal administrativo y técnico docente, a todas las asesorías regionales del país, a todas las personas exfuncionarias y ya jubiladas también, que aportaron durante estos 100 años para que esta educación sea de calidad y para que tenga todos estos componentes que al día de hoy podemos anunciar y comentar. Doña Gabriela, estoy viendo un video que publicó el Ministerio de Educación sobre los 100 años de la educación preescolar, que me gustaría que mis compañeros en producción lo pudiéramos poner en nuestra edición en la señal de esta TV, porque, bueno, toda la historia, es que me estaba imaginando, doña Gabriela, esos tiempos. Costa Rica hace 100 años, ¿cómo era? Sí. De hecho, hay imágenes de estas extraordinarias mujeres también, compañeros, eso es muy importante, ¿verdad? Visionarias. Doña Gabriela, permítame, vea, ahí está don Ricardo Jiménez Oriamuno, gente que fue parte clave en todos estos procesos e imágenes de la escuela.
Ahí está, Ajá. la Y de montessoriana. los niños, ajá, y de los niños, ajá. Se hizo una recreación, ¿verdad? Con este video, con algunos elementos importantes. Ayer tuvimos un evento a nivel del Ministerio de Educación Pública, donde contamos con la participación de don Carlos Rubio y don Alfonso Chase, que son personas, historiadores que han llevado muy de cerca todo el recorrido de doña Carmen Lira y sus inicios en la educación, Ujú. que cuenta un material precioso, demasiado importante que se dé a conocer en todo el país, sobre todos estos hechos, ¿verdad? Aquí los recreamos de alguna manera, pero sí, esa historia está No, escrita y es importante que la podamos divulgar en algún no, momento. no, está bellísimo, porque en efecto hacen una recreación y lo hacen en sepia, ni siquiera es blanco y Ajá. negro, envejecer la imagen. Pero Exacto. y me llama la atención es que, bueno, los niños que aparecen jugando frente a la escuela, ese sería entonces en ese caso el Parque España o el que está frente a la Escuela Metálica. Hay un parquecito donde ellos están jugando. Ajá, frente a la Escuela Metálica se ubica el Parque España, ¿verdad? Y el Jardín de Niños, pues se ubicó en una casita específicamente en el barrio Mon, en San José, donde ahí estuvo pues los primeros pasos de la educación preescolar. Ujú. Sí, claro, el Parque España es el que Sí, está al lado de la Escuela Metálica, ¿verdad? El que está ajá, frente ajá, al INS ajá. y a la Sí, Casa en Amarilla. ese momento era un proceso muy importante porque aunque en Costa Rica ya se habían dado los primeros pasos de atención a los niños, era una atención más de la parte del cuidado, de salud, de nutrición también, ¿verdad? Y con doña Carmen Lira hay un hito importante de reconocer que ella junto con otras de dos docentes más se fueron a formar al exterior ya desde la parte pedagógica para brindar no solamente una oportunidad desde la parte asistencial o de cuidado, sino ya con un componente científico y pedagógico desde la enfoque de maternal montessoriano, que era como en boga lo que en ese momento en el mundo se estaba dando. Es que le iba a Y preguntar eso, ajá, le iba a preguntar eso, lo del método Montessori. ¿Era porque ujú. estaba en ese momento, era el más utilizado, el que más se recurría en el mundo? Ajá, sí, claro, era como, digamos, en ese momento uno de los métodos educativos o pedagógicos más, en boga, Ok, ¿verdad? ok. Y tuvimos el privilegio, inclusive los historiadores nos narran que es posible que doña Carmen Lira fue formada directamente con doña María Montessori. Ujú. Entonces, de primera mano nos llegó al país información muy valiosa y científica de cómo atender los niños y Vea toda la niñas historia. en edades tempranas. Y Toda la también historia. fue un hecho que marcó no solo Costa Rica, sino América Latina también. Vea toda la historia que hay detrás de todo esto que estamos contando hoy, Sí, definitivamente. sí, Y compartirlo con ustedes, y gracias por eso, por acompañarnos esta mañana muy temprano, y además compartir esas imágenes que producen nostalgia sí, para muchos. Doña Gabriela, muchas gracias. sí. A ustedes más bien por el espacio y si quisiera pues hacer una solicitud a todas las personas y a todas las instancias que atendemos la primera infancia de este país en actos afirmativos como el de ustedes, ¿verdad? El día de hoy, de poder crear este espacio para que validemos el derecho a la educación de los niños y las niñas a partir de los 4 años. Actualmente nuestro sistema se organiza para ingresar a los 4 años y es muy importante que los padres y madres pues ingresen a los niños, hagan la matrícula correspondiente, ¿verdad? Y es Lo requisito, antes ¿verdad? posible. Es requisito desde 1997, la Ujú. educación preescolar es obligatoria y ya consta en los reglamentos del Ministerio de Educación que para ingresar a primer grado los niños deben cursar el ciclo materno y el ciclo transición que conforman la educación Muy bien. preescolar. Doña Gabriela, Entonces, de nuevo, le agradezco mucho, ya el ujú, tiempo me está acosando, pero haber yo compartido con usted sé, estos minutos son muy valiosos. Muy amable y feliz día. igualmente a ustedes. Ella es Y Gabriela Gamboa. felicidades a todas las compañeras y niños y niñas de educación Ella es preescolar. jefa del Departamento de Primera Infancia, esta mañana con nosotros aquí en Desde Buena Mañana.